cualquier tipo de pregunta, comentario, lo que queráis. Entonces, seréis vosotros mismos los que encendáis y quitéis la cámara. Podéis hacer ahora alguna pequeña prueba para si tenéis alguna duda. Y nada, que podéis compartir pantalla también. ¿Alguien puede compartir pantalla para ver si está todo funcionando bien? Si queréis lo pruebo yo, que voy a compartir pantalla. Dale, Lola. A ver. Y nada, recordad que tenéis un chat. El chat, digamos, es más interno. Si queréis hacerme llegar algo al control técnico o a vuestra moderadora. Si hay alguna pregunta que os interese específicamente, no la contestéis y al final en el debate decís: a mí me ha interesado mucho esta pregunta que me han hecho fulano de tal, tal. Jessica, acuérdate de recordar el funcionamiento de las preguntas y respuestas. Ahí es donde os van a hacer llegar la gente preguntas. Vosotros, los panelistas, podéis ir respondiendo. Imaginaos, hacéis vuestra comunicación y después inmediatamente podéis ir respondiendo a las preguntas que os han ido dejando en preguntas y respuestas. Y como os digo, si hay alguna que particularmente de vuestro interés, pues la volvemos a retomar en las preguntas y comentarios finales. Vale, yo pensé que la que dejaban se las hacía yo al final, o no. Las puedes hacer tú, lo que pasa es que si no te dicen qué pregunta les interesa, vale. Pues entonces tú directamente puedes derivar preguntas. Vale, guay. ¿Vale? Y pues nada, en un par de minutos empezamos. ¿Quién falta en la mesa? ¿Está Karen? ¿Nuria estás? Sí, estoy. Lola también y Enrique no lo veo, ¿no? Entonces preguntas. Bueno, pues casi ya empezamos. ¿Estáis todos listos? Espectadores no... Hola Enrique, ya te veo. Muy Hola, bien. sí. Lo tenía sin audio y sin vídeo, no sé. O sea, lo tengo. Vale, por si acaso. Carlos, tú le das y yo te pillo, ¿vale? Vale, pues nada, muy breve. En primer lugar... Espera. Que le doy a transmitir, Dime. ¿vale? Vamos en aire en 3, 2. Vamos a esperar un poquito a ver que todos están. ¿Tú controlas si además de los participantes de la mesa hay público? Es decir, ahora mismo hay más Podéis ver, gente. están espectadores. Eso, vale, muy bien. Se están sumando ya. Un par de minutitos esperamos para que todo el mundo tenga la oportunidad de conectarse.
apuntar. Bueno, pues yo creo que podemos empezar. ¿Podemos empezar? Sí. Muy bien, pues nada. Buenos días, buenas tardes, no sé exactamente dónde os encontráis, pero bienvenidos en cualquier caso al segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos y Comunicación. La inauguración oficial tendrá lugar mañana, pero bueno, nos parecía obligatorio dar la bienvenida a quienes participan hoy y agradecerle, pues bueno, que en estos tiempos especialmente difíciles y donde hemos tenido que estar mucho tiempo en casa, pues hagamos también el esfuerzo de compartir este espacio virtual para poder, pues, en fin, compartir y también aprender juntos sobre distintas cuestiones que nos interesan de los derechos humanos. Especialmente hoy, pues, se centra en cuestiones que tienen que ver con valores de pertenencia o identidad cultural y también sobre justicia social, y hay un seminario sobre la película Roma. Y nada, pues yo quiero sobre todo reconocer el esfuerzo también que hace Eva para que todos podamos en estos actos virtuales pues estar conectados y poder, en fin, pues disfrutar y aprovechar el esfuerzo conjunto que hacemos cada uno para indagar en temas que nos interesan y que podemos pues celebrar en este tipo de foros con este formato que me parece que es muy interesante porque rompe las barreras físicas y nos permiten pues compartir más bien un espacio intelectual y un espacio de crítica social. Así que nada, por mi parte daros la bienvenida. Mañana habrá una presentación quizá un poco más extendida, pero era más que nada saludaros en nombre del Congreso y también de las distintas universidades que organizamos este Congreso, que es la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Sevilla, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Sapienza de Roma y también la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿vale? Entonces, pues nada, bienvenido al Congreso y espero que lo podamos disfrutar. Así que te dejo a tu turno. Gracias. Bueno, fenomenal. Pues nada, yo quería de nuevo daros las gracias a todos los participantes del Congreso. Habéis hecho un esfuerzo considerable por tener todos los materiales a tiempo, por participar incluso en directo o en diferido. Deciros también que a partir del día 4 de julio las participaciones en diferido podrán verse en nuestro canal de YouTube. Y bueno, creo que un poco sin más vamos a dar paso a la primera mesa que la modera Jessica Álvarez Lugo. Y deciros que esta primera mesa trata sobre cuestiones de pueblos indígenas, sobre todo, y la segunda parte, como comentaba Carlos, se dará paso a un seminario o a unas comunicaciones centradas en la película de Roma, de Alfonso. Va a ser bonita esta tarde y va a dar para decir. Así que sin más, si os parece, le damos paso a Jessica para que haga una breve presentación de la mesa y adelante, Jessica. Hola, buenas tardes o buenos días, y también me sumo a darles la bienvenida a este segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización. Como ya han adelantado, estamos en la primera mesa del Congreso dedicada a cuestiones indígenas y como verán, pues contamos con unas comunicaciones súper interesantes de Karen Díaz Campos, Nuria Reguar Serra, no sé si lo pronuncio bien el apellido, Lola Cubers Aguilar y Enrique Ruiz Gross. Vale, muchas gracias por participar, por habernos enviado
sus comunicaciones, que vamos a escuchar en un momento, ¿vale? Voy a presentarlos uno a uno antes de dar paso a sus comunicaciones, pero antes sí quería decir que contamos con un total de 45 minutos para la mesa, ¿vale? 15 minutos por comunicación y 15 minutos al final de todas las comunicaciones para hacer pues, un turno de preguntas. Si ven en la parte inferior de las pantallas, sobre todo esto está dirigido a las personas espectadoras que nos están viendo y que desde aquí, aunque no nos veamos las caras, les mando también un afectuoso saludo, pues las personas espectadoras nos pueden hacer llegar sus preguntas. Si ven en la parte de abajo de la pantalla hay una herramienta que pone preguntas y respuestas. Entonces, no utilicemos el chat, sino esta herramienta, vamos escribiendo pues, las preguntas que nos vayan surgiendo, indicando siempre, y esto es importante, en primer lugar a la persona a la que va dedicada la pregunta, en segundo lugar, pues la pregunta en sí misma, y luego, si nuestra cuestión, pues tenemos mucho interés en que no sea contestada y tenemos miedo de que no dé tiempo en el desarrollo de la mesa, pues si queremos podemos poner nuestro email para que la persona comunicadora pues nos pueda hacer llegar su respuesta, ¿vale? Así que repito, aunque sea un poco pesada, participar por medio de la herramienta preguntas y respuestas, ¿vale? Así aprovecharemos más el tiempo de debate, indicando siempre la persona a la que va dirigida la pregunta, ¿vale? Vamos a comenzar ya con la mesa, hablaremos sobre todo del derecho al agua, los derechos culturales relacionados sobre todo con el acceso y goce de los lugares sagrados, también el derecho a la autonomía desde una perspectiva decolonial y a la vulneración de los derechos humanos. Voy a pedir a las personas comunicadoras que apaguen sus cámaras mientras pues la persona que le toca hacer la comunicación pues va a hablar, y les aviso que pues cuando me vayan quedando como unos 3-2 minutos, pues activaré mi cámara para sutilmente hacer una seña de que les va quedando poco tiempo. Si no me hacen caso, los tendré que interrumpir. Yo sé que con temas que nos interesan muchísimo, que nos apasionan, es muy difícil tratarlo en 15 minutos, pero por favor sí que les pediría que respeten este tiempo para así tener un espacio conjunto al final, ¿vale? Pues ya doy paso a nuestra primera comunicación, que nos la trae Karen Díaz Campo, que nos hablará del derecho humano al agua, ¿vale? Desafíos para los pueblos indígenas en América Latina. Karen actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho de la Universidad de Sevilla, es magíster en Derecho por la Universidad de Valencia y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, y actualmente es profesora asistente e investigadora en la Universidad Arturo Prat, ¿vale? Y dirige allí la línea de investigación en interculturalidad, territorio, agua y derecho indígena. Pues Karen, bienvenida nuevamente, pues ya te doy paso y tienes 15 minutos. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias. Alguien está compartiendo pantalla, pero no soy yo. Juan Carlos. Vale. Bueno, ¿Ya? Yo creo que ya puedes, Karen, perdona. Ahora sí voy a iniciar. Denme 2 segundos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para poder exponer estas ideas que son tan importantes y que he trabajado hace un tiempo sobre el derecho humano al agua y los desafíos que hay para los pueblos indígenas en América Latina. Aquí creo que pueden ver el PowerPoint. Me confirman si es que no lo vieron. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Sí, se ve. Sí, vale. Actualmente nos encontramos ante una disputa discursiva entre la consagración del agua como un derecho humano y la estructura de poder que genera su desigual distribución. En la actualidad, el derecho al agua y su saneamiento se encuentran expresamente reconocidos como un derecho humano esencial por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 28 de julio del 2010. Donde específicamente se le reconoce como el acceso seguro al agua potable y al agua potable salubre y el saneamiento de esta. El acceso al agua es particularmente interesante en Latinoamérica, donde nos encontramos ante una problemática que se origina tanto por factores naturales como humanos. El problema fundamental en Latinoamérica es su distribución desigual e injusta por acción humana. Se da entonces una situación irracional en un territorio donde se encuentra el 31% de los recursos de agua dulce que dispone el planeta para atender las necesidades del 8% de la población mundial. Presenta además zonas alarmantemente secas y parte importante de la población sin conexión a agua limpia.
La situación antes expuesta genera un conflicto mayor cuando se ve enfrentada a la cosmovisión o visión de vida de los pueblos originarios de Latinoamérica, y muy especialmente para los pueblos andinos del norte de Chile, donde el agua para los pueblos andinos representa tanto una arista productiva como simbólica, en tanto todas sus actividades económicas productivas están acompañadas y enmarcadas en ceremonias religiosas que son parte de su saber producir. A fin de presentarla como visión andina y como un buen modelo de regulación del agua, la Constitución Política de Bolivia reconoce expresamente el agua como derecho humano y requisito fundamental de la dignidad humana. En el tercer párrafo de su preámbulo lo dice más o menos de la siguiente manera: un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política, cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva con acceso al agua. Esta escasez hídrica y su desigual distribución en Latinoamérica, y sumada a que se prevé que la población urbana en los países en desarrollo aumente de un 42 a un 48%, y en gran parte de ese crecimiento se producirá en barrios pobres, hace del agua, para el modelo económico imperante, un bien escaso, susceptible de ser objeto de mercado, y no como un bien público y social cuyo acceso es un derecho humano. Para el orden de esta exposición, primeramente me voy a ocupar de analizar la consagración del derecho humano al agua y su tratamiento en el derecho internacional de los derechos humanos, para trabajar su fundamento para los pueblos indígenas en Latinoamérica. La consagración al derecho del agua y su saneamiento como un derecho humano no aparece expresamente reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como tampoco en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Sin embargo, implícitamente el derecho humano al agua ha sido y ha estado presente en los distintos tratados y convenciones de derechos humanos, teniendo mención expresa, pero como objeto de un derecho humano, como veremos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Es igualmente importante desde un principio mencionar que en la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se sostuvo que la garantía del derecho humano al agua es indispensable para asegurar el nivel de vida adecuado, pero aún no reconociéndole por sí mismo como un derecho humano. Es recién en el año 2010 que la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a solicitud expresa de la intervención del embajador de Naciones Unidas de Bolivia, en conjunto con otros estados copatrocinantes, que el derecho humano al saneamiento del agua se considera como un derecho humano esencial. Este reconocimiento como derecho fundamental se vio reforzado en abril del año 2011 con la decisión del Consejo de Derechos Humanos de reconocer, mediante su resolución 16.2, el acceso seguro al agua potable y el saneamiento de esta como un derecho humano, un derecho a la vida y a la dignidad humana. La Carta Europea del Agua del Consejo de Europa, por su parte, reconoce el agua como un recurso agotable, cuya calidad es necesario preservar y como un patrimonio común que exige la cooperación internacional para su gestión. Al día de hoy, difícilmente alguna persona o Estado podría refutar el que todos los seres humanos debiéramos tener derecho al agua en cantidad y calidad suficientes. A pesar de existir este sentido de acuerdo general, el derecho al agua no se encuentra consagrado en un tratado particular sobre el tema, por lo que su determinación requiere un análisis de los tratados, convenciones y resoluciones donde el sistema internacional de protección de los derechos humanos lo ha consagrado. El reconocimiento del agua y su saneamiento como derecho humano es entonces algo tardío y relativamente reciente. Pero me interesa, en el tiempo que me queda, tratar otro tema. Quisiera hablar sobre los inicios de la reivindicación histórica de los pueblos indígenas en Latinoamérica, por el tiempo que me queda. En América Latina, desde los años 60, los indígenas entraron a disputar en la arena pública el encuadre y tratamiento de la cuestión étnica frente a los estados. Los pueblos indígenas articularon en ese entonces una visión étnica frente a los estados, donde una visión distinta de sí mismos de lo previamente generado por los sectores dominantes.
Estos esfuerzos se incrementan en la década de los 70, donde los pueblos indígenas movilizados extendieron sus esfuerzos internacionales a través de la realización de una serie de conferencias, como así también de la búsqueda de apoyo en organizaciones no gubernamentales internacionales, que afortunadamente coincidió con el desarrollo de diversas investigaciones a nivel académico como cultural sobre pueblos indígenas, que alcanzaba desde lo moral hasta lo sociológico. Este proceso de disputa de la cuestión étnica se manifiesta en la realización del primer congreso de movimientos indios que tuvo lugar en Ollantaytambo, en Cusco, Perú. Este congreso indicó como uno de sus principales objetivos el reunir a las diversas organizaciones indígenas de América Latina y unificar sus luchas a nivel continental. En esta misma idea de construcción de lo indígena, disputa de lo étnico y de unidad indígena latinoamericana, se creó el Consejo de Indios de Sudamérica, el que se configuró como una organización de apoyo a la reconstrucción de las naciones de los pueblos indios en Sudamérica. En todo este proceso de disputa y empoderamiento de los pueblos originarios latinoamericanos, siempre estuvo incorporada el agua como parte esencial de la cosmovisión e identidad indígena. Es así como, entrada al tema, es deber aclarar que los movimientos indígenas por el agua en América Latina buscan que cualquier gestión democrática del agua deba necesariamente incluir el concepto que de ella también tienen los pueblos indígenas. Esta idea tan claramente expresada no estuvo tan presente en la construcción de los instrumentos internacionales de protección que mencionábamos al principio de forma muy general, de los derechos humanos, así como de protección del medio ambiente, salvo algunas menciones excepcionales en algunas declaraciones y tratados internacionales. Esta construcción de derechos en un principio puede excluir la visión de los pueblos indígenas, pudiendo aventurarse algunas razones de esta invisibilización de lo indígena, donde la identidad indígena se mantuvo oculta, así como también los valores que constituyen la cosmovisión indígena. Los mismos pueblos indígenas declaraban en el 2003 que esta exclusión en el cuidado del agua se debe a que éstas son regidas cada vez más por una dominación económica impuesta y colonial. Puede entonces que en ello veamos un descuido por parte de la comunidad internacional, como así también podamos ver una intención manifiesta de excluir la visión alternativa de cuidado del agua de los pueblos indígenas. De esta forma, los esfuerzos de la comunidad internacional con miras a la protección del medio ambiente y el agua, tales como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el agua y los Objetivos de Desarrollo del Milenio o el Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en el año 2000, excluyen la visión de los pueblos indígenas. El informe de la sesión sobre el agua y las poblaciones indígenas organizadas por UNESCO así lo observa y nos indica, concluye. Claramente, las poblaciones y tribus indígenas, sus sistemas de valores, conocimientos, prácticas únicas, han sido ignoradas en los procesos de visión de los recursos del agua. Urge revertir este desequilibrio a favor del pensamiento dominante mediante la integración activa de mujeres y hombres indígenas en las faenas o fases venideras, empezando en el marco para la acción. Existen entonces evidencias de los esfuerzos de los pueblos indígenas ya desde los años 80 y especialmente desde los 90 a incluir sus problemas en la agenda internacional, teniendo en ello algún efecto, dando lugar a normativas de carácter internacional en reconocimiento a estos derechos básicos sobre su territorio y sobre sus recursos, incluyendo el agua. Entre los que podemos mencionar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, los capítulos 18 y 26 de la Agenda 21, el artículo 8, letras J y E, y artículo 10 del Convenio sobre diversidad biológica y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Ahora, en opinión del movimiento indígena latinoamericano, en la década de los 90, se reveló como un tiempo histórico rico en posibilidades y complejo en su interpretación, pero que sirvió de base para la movilización social y política de muchos movimientos sociales en este continente. De esta forma, el movimiento indígena de Latinoamérica genera reacciones que van más allá de lo meramente normativo e inicia una disputa por el poder en nuestro continente.
Entre las declaraciones que puedo mencionar por el tiempo escaso que tengo, solo lo voy a mencionar, y Congreso de Pueblos Indígenas de América Latina sobre agua y derechos humanos, podemos mencionar la Conferencia Internacional de las Organizaciones No Gubernamentales sobre Pueblos Indígenas y la Tierra, la Declaración de Carioca y Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Kioto de Pueblos Indígenas sobre el agua, la Cumbre Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible, y Encuentro de Altas Autoridades Iberoaméricas sobre Pueblos Indígenas, que es relativamente nueva, más o menos desde el 2018. Ya pensando sobre el fin de mi presentación. Cuando analizamos una primera etapa de regulación internacional de los derechos humanos, estos suelen estar centrados en regular a los estados y su soberanía estatal, donde la visión alternativa de los pueblos indígenas, según lo que conversábamos, se excluía de dicha regulación. En un principio, la visión consagrada en los cuerpos normativos internacionales de derechos humanos se centra en lo occidental, lo que por demás se presumía como una visión de carácter universal. La realidad dista profundamente de este ideario, donde el mundo como concepto global excede la visión occidental y hace necesario el cambio de paradigma hacia la incorporación de lo diverso, de lo no occidental, en los cuerpos normativos de derechos humanos. Es el choque mismo entre la normativa occidental con la realidad de América Latina la que no termina de cuajar y genera fundamentales diferencias y problemas entre lo occidental y lo originario. Es el reclamo de con la consagración de los derechos, de la visión del mundo de los pueblos indígenas, que hasta antes del año 1982 la comunidad internacional no había ocupado, o no se había ocupado de la situación de los derechos de los pueblos indígenas, siendo especialmente compleja la situación de los estados de América Latina, donde se excluyó la visión indígena de esta noción de nacionalidad latinoamericana, creando un concepto netamente occidental que nada tiene que ver con la realidad. Somos hijos entonces de naciones que se niegan a sí mismas, excluyendo estos elementos fundamentales de nuestra identidad cultural, teniendo elementos indígenas y occidentales en nuestra población. Esta negación de lo propio puede explicar la realidad conflictuada de los estados latinoamericanos de este último siglo, donde nos enfrentamos a un proceso donde discutimos lo que antes dábamos por sentado. Es evidente entonces que los pueblos indígenas han estado en una constante lucha por el reconocimiento de sus territorios, y muy especialmente del agua, solo que dichos esfuerzos no se han traducido en forma satisfactoria por la Organización de Naciones Unidas. Pareciera que el asunto se debate en dos líneas diversas que no convergen especialmente. Sobre este punto, Victoria Tawley, como presidenta del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, ya indicaba en el tercer Foro del Agua la gravedad de la falta de la presentación y participación de los pueblos indígenas en estos temas tan relevantes sobre el agua. En esta misma línea, Claire Chartes y Rodolfo Stamenhagen indican que la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas al sistema de protección de los derechos humanos fue tardía, fundamentalmente porque en este punto se consideraba que eran derechos de única consideración de los estados individuales y no de aquellos que interesan a la comunidad internacional común entera. Y ya estoy terminando, me falta un poquito. Ante la emergencia del COVID-19, que creo que es importante mencionarlo, y la evidente situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en medio de esta crisis pandémica, que muchos no tienen acceso al agua ni condiciones sanitarias suficientes para enfrentar una cuarentena prolongada, se hace aún más evidente y más necesario esta necesidad de repensar el agua como un derecho humano y de la necesaria intervención y regulación por parte de los estados latinoamericanos como encargados de la vigilancia en salud pública y en la evaluación de la salud de la población. Por último, me parece fundamental recordar lo dicho por Ferrajoli sobre la generalidad de los derechos humanos, donde menciona que los derechos no son alienables ni negociables y corresponden a prerrogativas inalterables de sus titulares. En esta línea, el derecho al agua como derecho humano es necesario para la subsistencia de todos los seres vivos, no puede hallarse condicionado a factores económicos ni de libre mercado, y su garantía y protección corresponde a los estados individualmente considerados y a la comunidad internacional. Muchas gracias.
Genial, Karen, muchas gracias por traernos este tema tan fundamental, ¿no? a este congreso. Pasamos ahora con nuestra segunda comunicante, Nuria Reguart Segarra. Buenas tardes, Nuria. Hola, buenas tardes. Ahí ya te vemos. Bueno, decirles que Nuria es doctora internacional en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón, y su tesis lleva por título Los pueblos indígenas y la protección de sus convicciones religiosas ante conflictos de acaparamientos de tierras y agua. Ha realizado estancias en el extranjero y hoy nos va a presentar su investigación sobre los pueblos indígenas de Canadá y la defensa de sus lugares sagrados. Bueno, adelante, Nuria, tiene estos 15 minutos. Apago la cámara. Muchísimas gracias. Un momentito, estoy intentando compartir pantalla, pero no sé si va a ser posible. Lo intento. Vale. Vale, ahí la No estamos. estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos. Ah, sí que la veis, vale. Sí. Disculpad. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso haber aceptado mi propuesta, que es fruto de mi reciente estancia de investigación en el Human Rights Research and Education Center de la Universidad de Ottawa. Bien, Canadá se erige en la actualidad como uno de los países en los que mayor incidencia está teniendo el acaparamiento de territorios indígenas. Esta situación puede deberse a dos razones distintas. Bien, puede obedecer a que dentro de sus propias fronteras se está produciendo este tipo de fenómeno que directamente atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, o bien a que empresas canadienses están usurpando tierras en otras partes del mundo. En esta comunicación nos situaremos en el primero de estos escenarios, es decir, en el acaparamiento de territorios indígenas dentro de las fronteras del país. Voy a tratar de ofrecer un análisis de una selección de casos sometidos a la jurisdicción de los tribunales canadienses en los que la espiritualidad aborigen se ha visto afectada en el marco de este tipo de conflictos, en base a una clasificación precisa que a continuación expondré. Con esto aspiro a examinar el tratamiento concreto que han recibido estas creencias por parte de los tribunales canadienses en este tipo de conflictos y si la alegación explícita de la violación de sus convicciones religiosas, en efecto, sirve para reforzar la protección que obtienen. Pero antes se requiere presentar someramente el sistema vigente en Canadá en materia de derechos indígenas. La provisión nuclear en esta materia reside en la sección 35 de la Ley Constitucional de 1982, que reconoce y afirma los derechos existentes de los pueblos aborígenes de Canadá, distinguiendo para ello entre derechos ancestrales o derechos derivados de tratados. Esto se debe a que, por lo general, las relaciones entre los pueblos indígenas y las autoridades canadienses se han venido materializando en forma de tratados, los cuales representan la razón de ser de la posición única que ocupan estos pueblos en el derecho canadiense y también ordenan sus relaciones con el resto de la sociedad. Junto a los derechos derivados de tratados, también se consideran derechos de los pueblos indígenas de Canadá sus derechos ancestrales, que son aquellos relacionados con actividades propias de una práctica, costumbre o tradición considerada integral para la cultura distintiva del grupo indígena que reclama sus derechos. En cuanto a su contenido concreto, la Corte ha diferenciado entre los derechos ancestrales relacionados con actividades y el título aborigen a la tierra, que se caracteriza por constituir un derecho exclusivo a usar una tierra determinada. Por lo tanto, el título aborigen representa el derecho ancestral a la tierra de los pueblos indígenas en el sistema canadiense. Por lo que se refiere a los destinatarios de estas provisiones, se trata de los pueblos aborígenes de Canadá, lo que incluye a los indios, los inuit y los metis. Los metis merecen una mención especial, ya que, a diferencia de los otros dos grupos indígenas, no preexisten a la colonización europea, sino que más bien son resultado de esta. Este término alude a aquellas personas que poseen una ascendencia mixta de madre india o inuit y padre europeo, con frecuencia de nacionalidad francesa, y cuyas culturas cuentan con características distintivas que combinan sus legados europeos e indios.
Por lo que respecta a los sistemas de valores espirituales aborígenes, vienen marcados por los mismos rasgos que caracterizan a los de la gran mayoría de pueblos indígenas. Entre ellos, destaca el vínculo que comparten con sus territorios ancestrales, que conforma la base misma de su más profunda espiritualidad. En el caso concreto de Canadá, la represión de derechos, costumbres y tradiciones a que los pueblos indígenas se han visto continuamente sometidos por el gobierno ha representado una tendencia constante a lo largo de la historia. En particular, la violación de su derecho de libertad religiosa se ha materializado a través de la prohibición de sus ceremonias religiosas, de la destrucción de sus lugares sagrados y de la habilitación de una red nacional de escuelas residenciales, cuyo objetivo era erradicar la espiritualidad e identidad cultural aborigen a través de los más pequeños, que eran arrancados de los brazos de sus padres para ser situados en este tipo de escuelas y así poder adquirir los hábitos y modos de pensamiento de los europeos. El otro tradicional empeño del gobierno canadiense sobre el que debemos detenernos reside en la destrucción de los lugares sagrados comprendidos en sus territorios, que constituyen los espacios de mayor convergencia entre lo físico y lo espiritual, y cuya existencia misma es crucial para la prosperidad de las naciones originarias. A los miles de lugares sagrados indígenas radicados en Norteamérica que ya han sido destrozados y gravemente dañados, hay que sumar todos aquellos que se encuentran en estos momentos bajo un serio riesgo de que les ocurra lo mismo. Uno de los mayores problemas proviene de los desarrollos empresariales que se proyectan sobre sus territorios, así como por el creciente turismo que se expande por sus zonas. Estas circunstancias han llevado a numerosas naciones originarias a emprender su lucha por el mantenimiento y respeto de sus lugares sagrados por la vía judicial, como a continuación veremos. Bien, los tres casos que he seleccionado en este apartado y que pueden ver en la diapositiva versan sobre acaparamientos de territorios ancestrales indígenas por empresas con fines de explotación económica en los que los pueblos indígenas afectados ven estimadas sus demandas, si bien en algunos casos de forma parcial. Lo que llama particularmente la atención es que en ninguno de los tres casos se presentan las tierras que se pretende proteger como lugares sagrados. Y ello a pesar de que la principal preocupación para cada uno de estos pueblos era precisamente la protección de las tierras reclamadas en su condición de sagradas. Esto puede encontrar su razón de ser en las numerosas incertidumbres a las que deben hacer frente los pueblos indígenas que deciden reclamar en sede judicial la protección de este tipo de lugares, lo que termina por disuadirles de resaltar la condición sagrada del espacio que tratan de proteger. Como consecuencia de todo ello, cuando los pueblos indígenas deciden sacar a relucir explícitamente sus creencias religiosas en casos judiciales, a menudo lo hacen como factores periféricos a la disputa principal, que suele girar en torno a sus derechos ancestrales de caza y pesca, sus derechos territoriales o los derivados de tratados. Esto es lo que ocurre en estos 11 casos que podemos ver en esta diapositiva. Los desenlaces de todos estos supuestos fueron ampliamente dispares, si bien en todos ellos los pueblos indígenas afectados alegaron expresamente como aspecto periférico a la disputa principal la sacralidad del territorio sobre el que se planeaba ejecutar proyectos empresariales. Aun alegando en sus demandas la existencia de lugares de especial significación espiritual para las comunidades perjudicadas y con independencia de si sus pretensiones resultaron finalmente estimadas o no, se advierte una clara tendencia por parte de los miembros del Poder Judicial encargados de examinar los respectivos asuntos a no otorgar importancia alguna a estos extremos en sus decisiones finales, las cuales suelen centrarse casi exclusivamente en el análisis de aspectos procedimentales y de los derechos ancestrales potencialmente vulnerados, con una especial atención al deber de consulta de la corona. De este modo, se observa que desafortunadamente no importa si los pueblos indígenas afectados se decantan por alegar expresamente la sacralidad del territorio disputado o si más bien deciden no hacer públicos sus sistemas de valores espirituales y continuar manteniéndolos en su intimidad. Pues los tribunales se muestran propensos a no tomar este extremo en consideración en sus razonamientos,
dificultando así el ejercicio del derecho de libertad religiosa de estos pueblos y discriminándolos. Bien, es ahora momento de presentar el primer caso que llega a la Corte Suprema de Canadá, en el que la nación originaria implicada basa su demanda en la violación de su derecho de libertad religiosa sobre una parte de su territorio ancestral, de manera que los valores espirituales indígenas dejan de ser relegados a la categoría de elementos secundarios para convertirse en los verdaderos protagonistas del supuesto enjuiciar. En el seno del territorio ancestral del pueblo Ktunaxa se encuentra un valle conocido como el Jambo Valley, el cual alberga a su vez al Katmuk, un área venerada por este pueblo debido a la radical importancia que ostenta en el marco de sus creencias y prácticas espirituales tradicionales. En este espacio, en el Katmuk, habita el espíritu del oso grizzly, central en la espiritualidad y cosmología de la nación Ktunaxa. Este valle había sido utilizado para la práctica del esquí desde hacía bastante tiempo sin que este pueblo objetara nada al respecto. Pero ya en la década de los 80, la compañía Glacier Resorts comenzó a mostrarse interesada en la construcción de un resort de esquí permanente cerca del Katmuk. El proceso para la aprobación de este proyecto se prolongó durante alrededor de 20 años y en 2011, tras varios intentos infructuosos para continuar con el proceso de consulta, el ministro lo dio por concluido satisfactoriamente y aprobó el proyecto. El acuerdo definitivo se firmó en 2012 y contra esta decisión administrativa solicitó el pueblo Ktunaxa la apertura de procedimiento de revisión judicial ante el Tribunal Superior de Columbia Británica. Tras pasar por las distintas instancias, como está reflejado también en la diapositiva, la Corte Suprema de Canadá emitió en 2017 su primera decisión sobre la libertad religiosa de los pueblos indígenas en este país. Dos son las cuestiones sometidas al escrutinio de la Corte Suprema. Por una parte, si la decisión del ministro violó la libertad de conciencia y de religión de los Ktunaxa, y por otra, si era razonable la decisión ministerial de que la Corona había cumplido con su deber de consulta y acomodación al amparo de lo previsto en la sección 35 de la Constitución que ya hemos visto. Por lo que se refiere a la primera de estas cuestiones, la Corte examina, en primer lugar, si la pretensión de este pueblo recae dentro del ámbito de aplicación de la sección 2 de la Carta, pues de lo contrario no sería necesario entrar a valorar si la decisión del ministro es proporcional al fin perseguido. A este respecto, la Corte aprecia que este derecho comprende tanto la libertad de poseer unas creencias o convicciones propias, como la libertad de manifestarlas. Sin embargo, también considera que la decisión ministerial no interfiere con la libertad de esta nación para creer en el espíritu del oso grizzly, ni tampoco en su libertad para manifestar tal creencia. Más bien, lo que el pueblo indígena reivindica es que la sección 2 de la Carta protege la presencia en sí del espíritu del oso grizzly en Katmuk, lo que representa una reclamación novedosa que implicaría la extensión del alcance de este derecho más allá de su ámbito de aplicación vigente. Así, la Corte afirma que lo que esta sección de la Carta protege es la libertad de culto, pero no el Spiritual Focal Point of Worship, esto es, el centro neurálgico alrededor del cual se articula un sistema de creencias y al cual se rinde culto. Esto queda fuera del ámbito de protección de la sección 2 de la Carta. Por ello, el Alto Tribunal concluye que la pretensión del pueblo Ktunaxa no puede enmarcarse en el ámbito de protección de la sección 2 y por ende no procede tan siquiera ni entrar a valorar si la decisión del ministro ponderaba adecuadamente esta infracción con otras consideraciones. En cuanto a la segunda cuestión, la Corte hizo especial hincapié en el hecho de que la sección 35 lo que garantiza es el desarrollo de un proceso de consulta, no la obtención de un resultado concreto. Por lo que en última instancia, si la acomodación de los intereses de este pueblo no es posible, la Corona simplemente deberá actuar de modo honorable. En este preciso supuesto, la Corte concluye que la decisión ministerial de que había tenido lugar un proceso de consulta adecuado fue razonable y, en consecuencia, el recurso de apelación resultó desestimado en su integridad. A la vista de este razonamiento, el juez Moldaver decide emitir un voto parcialmente concurrente debido a que, si bien coincide con la conclusión alcanzada en lo referente al deber de consulta, discrepa con el análisis de la sección 2. Este miembro
del Alto Tribunal sí que entiende que el derecho de libertad religiosa del pueblo tunaja se ha visto violado. Y ello obedece a que, en su acertada opinión, cuando una acción estatal produce el efecto de despojar de toda significación religiosa las creencias de una persona, esto inequívocamente viola el derecho de esta persona a su libertad religiosa, en la medida en que se ve privada de la capacidad de actuar de conformidad con sus propias convicciones. En este supuesto en particular, la decisión del ministro produce este efecto en el sistema de creencias del pueblo tunaja, por lo que el juez considera que representa una violación de la sección 2 de la Carta. No obstante, también entiende que la ponderación realizada por el ministro entre la infracción de este derecho y la consecución de sus objetivos estatutarios es proporcionada al tratarse de tierras de la corona de las que debía disponerse en pro del interés público. Ya a modo de conclusión, entendemos que los pueblos indígenas canadienses tienen motivos suficientes para estar preocupados por la preservación de sus territorios ancestrales y concretamente de sus lugares sagrados. Con este último pronunciamiento se ha vaciado de contenido el derecho de libertad religiosa del pueblo tunaja. El discurso de la Corte afirma que la Carta canadiense protege la libertad de culto, pero no el centro neurálgico alrededor del cual se articula un sistema de creencias y al que se rinde culto. Y estamos de acuerdo porque entendemos que el sentimiento religioso en sí mismo no debe ser objeto de protección debido a que el Estado no debe inmiscuirse positiva o negativamente en la creencia en sí mismo considerada. Esta opción estatal no corresponde a un estado de libertad religiosa como lo es el canadiense y también lo es nuestro propio ordenamiento jurídico. Sin embargo, discrepo con la Corte cuando acusa al pueblo tunaja de extender la exigencia de protección del derecho a creer, en este caso del derecho a creer en el espíritu del oso grizzly, a la protección del significado religioso en sí mismo considerado, que, como he señalado, debe quedar fuera del ámbito de protección en un ordenamiento jurídico. En este punto hay que hacer hincapié en un dato relevante y trascendental para justificar que el pueblo tunaja ha sido objeto de discriminación y por ello violado en su libertad de creencias. A través de su historia se advierte una íntima e inseparable conexión entre creencia y lugar ancestral que, al ser un área venerada, constituye el centro de su espiritualidad y cosmología y en el que el deber de actuar en consonancia a sus creencias se extiende no solo sobre su propia espiritualidad, sino también sobre el lugar que le da cobijo. Por ello, la imposibilidad de su libertad de práctica espiritual tiene como resultado la violación de su derecho a ella. Canadá es un estado de libertad religiosa que abandera un modelo acomodaticio en el que las creencias religiosas se toman en consideración en las políticas públicas. Por ello, los intereses empresariales y económicos, en este caso liderados por la compañía Glacier Resorts y disfrazados de interés público, no pueden imponerse sobre la garantía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y concretamente de los pueblos indígenas. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta ya sabéis por dónde podéis realizarla. Genial, Nuria, muchas gracias. Pasamos ya con Lola. Lola Cubels Aguilar nos va a hablar sobre, bueno, a ver si te podemos ver. Ahí ya te vemos. Hola Lola, ¿qué tal? Hola. Bueno, Lola Cubels Aguilar nos va a hablar sobre derechos indígenas y colonialidad, límites al reconocimiento de la autonomía indígena en México. Lola, pues encantada de saludarte de nuevo. Igualmente. Doctora internacional en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Valencia. Está especializada en derechos de los pueblos indígenas, pluralismo jurídico y decolonialidad. Y está vinculada a los procesos de resistencia indígena en Chiapas desde hace pues 20 años. Pues Lola, te doy paso. Muchas gracias por estar aquí. Aquí tus 15 minutos. Muy bien. Pues muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos estáis escuchando. Quisiera también agradecer a todas las personas que hacen posible que el Congreso siga de manera virtual. Nos hubiera encantado, creo que a todas, estar en Sevilla compartiendo. Pero bueno, voy a compartir la pantalla para mostrar la presentación que he realizado. Y bueno, como ha comentado Jessica, este trabajo tiene mucho que ver con la tesis que realicé, que presenté en 2016, vinculada a una zona, a la zona celtal de Chiapas. Chiapas es muy conocido sobre todo por el movimiento indígena zapatista,
pero evidentemente confluye en otros procesos de resistencia indígena con algunas similitudes y algunas diferencias. Este trabajo de investigación que versaba sobre el sistema jurídico celtal, cómo en esta región celtal del municipio de Chilón se recupera la forma tradicional de resolver conflictos, fue realizada a través de una metodología de colabor con el Centro de Derechos Indígenas de Chilón, en un intento también de escapar de metodologías extractivistas y de fortalecer también los procesos de resistencia que están en marcha. La pregunta que guía esta presentación es, y tiene que ver también con algunas de las cuestiones que plantean las dos anteriores presentaciones, es hasta qué punto el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos originarios que se consagran con el convenio 169 de la OIT están realmente generando espacios de descolonización, o de qué modo los estados siguen utilizando o siguen estableciendo obstáculos al ejercicio formal, al ejercicio efectivo de estos derechos, y por tanto reproduciendo la colonialidad del poder, del saber y del ser. Es decir, hasta qué punto el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos originarios, que ya llevan varias décadas, presentan o representan un cambio efectivo en las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado. Y para ello quisiera hablar del proceso concreto que se vive en esta región celtal de Chiapas, que desde 2017 impulsa la creación de un gobierno comunitario elegido por las propias asambleas, ejerciendo así su derecho de autodeterminación, y que busca el reconocimiento del Estado. Antes de ello, voy a mencionar brevemente algunos de los momentos clave en lo que han sido los reconocimientos constitucionales en México de los derechos de los pueblos originarios. La primera vez que se reconoce el carácter pluricultural de la nación es en el año 92, con una reforma del artículo 4 constitucional, y que responde a toda la ola multicultural que se vive en Abya Yala, en América Latina. Como saben, en el 94 se da el levantamiento armado zapatista, que de algún modo va a aglutinar una demanda no solamente del pueblo chiapaneco zapatista, del pueblo indígena organizado en torno al ejército zapatista, sino de otros pueblos originarios de México, en torno a una plataforma que es el Congreso Nacional Indígena, y que durante muchos años va a intentar, desde el propio proceso de paz que se inicia en el 95 hasta el 2001, el intento de que realmente el Estado mexicano reconozca y asuma los derechos y la cultura indígena, lo que el filósofo Luis Villoro proponía y decía: el paso de un Estado homogéneo a un Estado plural. Todos esos esfuerzos, que tuvieron un momento muy visible, que fue la presentación de la comandanta Ester en el 2001 ante el Congreso de la Nación, explicando el por qué consideraban que era necesario esa reforma constitucional, pues finalmente da lugar a una reforma un tanto descafeinada, en la que se sigue hablando de los pueblos originarios como sujetos de interés público y no como sujetos de derecho público. Otra de las reformas que están siendo fundamentales en los litigios estratégicos de los pueblos originarios frente al Estado mexicano es la reforma del 2011, que modifica el artículo 1 y que considera que la normativa internacional de derechos humanos es ley suprema del país, es decir, conforma el bloque de constitucionalidad, y que por tanto ninguna norma puede contrariar el reconocimiento de esos derechos, incluyendo por tanto los derechos de los pueblos originarios. Como en tantos países donde existen pueblos originarios, la manera de construir el autogobierno y la autonomía indígena es diferente. Y en México podemos hablar de dos grandes vías, sin ánimo de simplificar. Una sería la vía ejercida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases civiles, a través de lo que se denominó la autonomía sin permiso, es decir, frente a la cerrazón del Estado que no se transforma y que no reconoce y asume los derechos de los pueblos originarios,
se construyen los gobiernos autónomos y la autonomía en diferentes áreas de la vida sin esperar ese reconocimiento. Pero se da un cambio a partir del 2011 en una experiencia que seguro que habrán posiblemente oído hablar, que es el municipio de Cherán, en el estado de Michoacán. En Cherán, como en otros muchos lugares de México, los territorios indígenas están sacudidos por una guerra invisibilizada, que atenta contra su territorio y que está protagonizada en muchos casos por las empresas transnacionales y también por el narco. En este caso, en Cherán, el pueblo se levanta en contra de los talamontes vinculados al narco y inicia en el 2011 una resistencia organizada, recuperando una forma propia que eran las rondas nocturnas. A través de las llamadas fogatas cortan el paso a los talamontes e inician una solicitud ante el Instituto Electoral de Michoacán para solicitar la elección por usos y costumbres, ¿no? Podríamos debatir también mucho sobre la denominación de usos y costumbres. Hay ese movimiento que se levanta contra los talamontes, contra el narco, es profundamente antipartidista porque ha visto la pasividad del gobierno elegido mediante la elección de partidos políticos, que no ha podido resolver su situación y esa guerra contra el narco. Y el Instituto Electoral de Michoacán exige un peritaje antropológico, y quisiera que os quedarais con esta cuestión, el peritaje antropológico sobre si la comunidad de Cherán poseía usos y costumbres. Se realizan dos peritajes, uno favorable y uno contrario. Finalmente el Instituto Electoral Michoacán se abstiene de pronunciarse y este proceso jurídico llega a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que en el 2011 emite una sentencia paradigmática que reconoce el derecho a realizar elección de sus autoridades, a Cherán, por el mecanismo de usos y costumbres. Y eso implica la creación en el 2012 del Consejo Mayor de Gobierno Comunal, como una forma propia de gobierno purépecha, conformada por 12 queris, 12 autoridades purépechas, 4 por cada uno de los barrios que conforman el municipio de Cherán. Uno de los abogados que asesora todo este procedimiento, que es Orlando Aragón, que seguramente muchos conocerán, ya ha escrito bastante sobre los aprendizajes de esta vía de Cherán, que no me voy a detener en ellos, luego en la comunicación podrán leerlos, pero que hace que otros procesos de resistencia indígena, como el gobierno comunitario de Chilón, del que les hablaba en un primer momento, decidan también, frente a una violencia que se está viviendo en el territorio, como digo, tanto desde el narco como desde megaproyectos de muerte, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con el agua, que tiene que ver con proyectos ecoturísticos, con ahora el mal llamado Tren Maya, impulsado por el gobierno de López Obrador. En el 2017 deciden iniciar también un proceso para solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas que no se celebren las elecciones correspondientes en el 2018 a través de partidos políticos, sino a través de la elección de autoridades siguiendo su propio sistema normativo interno. El proceso se va dilatando, el proceso jurídico, como sucede en muchos de los casos en los que los pueblos originarios con muchos esfuerzos intentan apostar por el proceso jurídico, por la vía jurídica, y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Chiapas en el 2019 ordena la realización de un dictamen antropológico al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se determine, realmente lo que dice es, para documentar, verificar o determinar los procedimientos, normas y prácticas tradicionales sobre la elección de autoridades vigentes en el municipio de Chilón, Chiapas. Este dictamen antropológico concluye que si bien las elecciones se hacen hasta ahora a través del sistema de partidos, hay otros espacios de organización y autoridad locales,
en los que se mantienen vigentes prácticas tradicionales de elección de autoridades. Con este ejemplo, ahora no me puedo detener en toda la serie de requisitos y en cómo se ha dilatado el proceso jurídico del gobierno de Chilón hasta el punto que pasaron las elecciones de 2018 y todavía están en el proceso de estar esperando si el Instituto Electoral les reconoce o no como gobierno comunitario. Lo que quería sobre todo reflexionar es cómo, a pesar del reconocimiento formal, todos estos requisitos que establecen instituciones de los estados, en el caso de México, pero también en otros estados, en otros países, violan el derecho de autoidentificación, que fue uno de los grandes logros que supuso el convenio 169 de la OIT y que después también se plasma en la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque en el artículo 1, apartado 2 del convenio 169 lo que se establece es que la conciencia de su identidad indígena será el criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplica el convenio. Y vemos cómo los dictámenes antropológicos exigidos tanto en el caso de Cherán, en el caso de Chilón, pero también de otros municipios en México que persiguen ese reconocimiento del Estado, aunque ellos en la práctica están avanzando en su proceso de autonomía, desconocen este derecho de autoidentificación y multiplican una serie de requisitos que de algún modo recuerda, y por eso he puesto aquí la imagen de las casas y Ginés de Sepúlveda, la controversia de Valladolid en que se sigue, ya no discutimos si tienen alma o no, pero ahora se discute contradiciendo las normas establecidas, las normas internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, si realmente son un pueblo originario y si realmente tienen un sistema normativo interno o no para haber reconocido el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esto implica una dilación de procesos jurídicos y algo que aporta el proceso de Cherán y que creo que tiene que ser una vía para el resto de procesos, como estamos viendo, es la necesidad de la unión de la lucha jurídica y política, ¿no? Cuando hablaba de colonialidad, pues me refería realmente a cómo el hecho de que sigan siendo agentes externos a la comunidad, como son antropólogos, quienes estén decidiendo, quienes estén informando sobre si los pueblos originarios tienen sistemas normativos internos o no. Esto nos llevaría a repensar también cómo el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos originarios de por sí no basta, lo vemos como han dicho en el tema del derecho al agua o como sucede con el tema territorial y la espiritualidad de los pueblos originarios, y quería recuperar algo que Rivera Cusicanqui señala respecto a este multiculturalismo ornamental que sigue entendiendo en muchas ocasiones a los pueblos originarios como sujetos culturales y no como sujetos políticos, de modo que siguen situándolos en una posición de colonialidad, del poder, del ser y del saber, y que nos representa un reto también a la hora de investigar y también de cómo descolonizar los derechos humanos, también los derechos de los pueblos originarios, en cómo se están de algún modo reinterpretando y utilizando por parte de muchos estados para seguir estableciendo obstáculos al ejercicio de los pueblos. Bueno, quisiera terminar, ya sé que ya es mi tiempo, con esta imagen en que a pesar de todo los pueblos originarios siguen avanzando en su autonomía, y es una imagen de lo que llaman en el gobierno comunitario de Chilón la siembra de los cargos, que se llevó a cabo en el 2018, mientras esperan el reconocimiento por parte del Estado de este ejercicio de autodeterminación indígena. Y muchas gracias, estaré atenta a las preguntas, dudas, cuestiones que puedan tener. Muchas gracias, Lola. Súper interesante todo lo que nos has contado. Ahora vamos a dar paso a Enrique,
A ver, no sé si estás por ahí, Enrique. Hola, ¿qué tal? Bueno, Enrique Ruiz Gros nos va a hablar sobre persecución de la minoría uigur, no sé si lo pronuncio bien. Sí, creo que sí. Vulneración de derechos y campos de internamiento, bueno, un tema que seguro no nos dejará indiferentes, ¿no? Como todos los temas que hemos tratado en esta mesa. Bueno, Enrique es graduado en Sociología, máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, y actualmente es doctorando del programa Paz y Sostenibilidad en la era postglobal, ¿vale? Y todo ello por la Universidad de Valencia. Su tesis doctoral se centra en la actuación de los tribunales penales internacionales e híbridos en la persecución y castigo de la violencia sexual contra mujeres y niñas en el transcurso de los conflictos armados. Vale, bueno, Enrique, te doy paso cuando quieras, aquí tienes tus 15 minutos. Vale, gracias. Voy a ver si me aclaro para poner la... A ver. A ver. Te aviso si quieres cuando la veamos en pantalla. Sí, a ver, no sé si... No sé qué he hecho. ¿Ahora? A ver, ahora se está... Ahora, perfecto, ya la vemos. Pues sí que la veo. Vale, madre mía, la tecnología y yo somos enemigos irreconciliables. Sí, bueno, decía que supongo que sí, que la habrás pronunciado bien, porque claro, en cuanto al ser china, pues la pronunciación ya, hice un cursito de chino elemental y vamos, una D que se pronuncia como una T y cosas así, iba mareado. Bueno, rápidamente, dar las gracias a la organización por, un momento con el cronómetro, por el esfuerzo que ha hecho de que nos pillara por sorpresa todo esto y pasar a la versión online, una experiencia que no había vivido hasta ahora, y por supuesto por aceptar mi propuesta. A ver, rápidamente, si me aclaro cómo va esto. Vale. Bueno, la Constitución china define al país como un Estado unitario, pero que permite el establecimiento de diferentes niveles, digamos, de descentralización. Según las necesidades, se pueden establecer cantones, regiones autónomas, como sería, por ejemplo, regiones especiales administrativas, como sería Hong Kong, por ejemplo, o provincias autónomas, que es el caso que nos interesa, en aquellas regiones en las que haya una minoría étnica que suponga la mayoría de la población de ese lugar. En ese sentido, se reconocen hasta 55 grupos étnicos que deben tener la característica, pues, de tener una lengua propia, una cultura, unas costumbres, incluso una religión, que pues, la vengan manteniendo muchísimo tiempo, que tenga una cierta antigüedad. Y eso le da carácter de son muchas, son 55 las que se reconocen, pero poblacionalmente son pocas, no llegan al 9% de la población total de China, pero la amenaza que el gobierno percibe es que suponen un 60% de todo el territorio del país. Es decir, llegado el momento de que todas esas minorías intentaran lograr su independencia, tener su espacio propio, pues lo que es China se quedaría realmente reducido. Bueno, pertenecer a minorías pues ofrece ciertas ventajas, por ejemplo, a la hora de acceder a la universidad, pues el hecho de pertenecer a una autonomía te hace partir con un cierto número de puntos ya, más los que saques en los distintos exámenes, que además son famosos por su dificultad. La región de Xinjiang, lo mismo, pero decirlo bien, que es la que ocupa la minoría uigur, está integrada en el territorio de China desde hace relativamente poco, en comparación con la historia de lo que fue el Imperio Chino y luego la república que conocemos. Bueno, en realidad, en principio, el interés del Imperio Chino en ese territorio era simplemente tener un anillo de defensa frente a posibles ataques de naciones extranjeras.
no tenía ningún interés, de hecho apenas fomentó la comunicación y permitió muy poquito comercio a unos cuantos clanes muy influyentes, les dejó comerciar, pero poco más, ni se interesó por mejorar las comunicaciones, ni por integrarlos, ni nada, era eso, un anillo de defensa y ya está. Esto tuvo como resultado el aislamiento de la región, a pesar de que pertenecía al imperio, y la configuración de una personalidad uigur muy fuerte. Es decir, bueno, sí, nos han conquistado, dicen que pertenecemos al imperio, que somos súbditos del emperador que está allá, no sé cuántos kilómetros, pero aquí no hay nada, aquí no vienen, no nos dirigen, no nos tienen abandonados, así que vamos a seguir como estamos. Permitió, como ya he dicho, configurar una personalidad muy fuerte y muy independiente del resto de China. Todo eso se mantiene. Los sucesivos emperadores chinos no supieron ver la oportunidad que presentaba tener ese territorio bajo su control hasta el año 33, hasta 1933, cuando, aprovechando la inestabilidad, la caída del imperio y la guerra que se pone en marcha, los uigures proclaman la República del Turquestán Oriental, que durará unos pocos meses, no tuvo mucho recorrido. Bueno, en el 44, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, una vez más se proclama la República del Turquestán Oriental, que esta vez durará 5 años, hasta que vuelva a caer en manos chinas, en este caso ya bajo el régimen comunista de Mao Zedong, que le da la característica del rango de provincia autónoma, que es el que mantiene hasta el día de hoy. A diferencia de los emperadores chinos, los distintos regímenes comunistas sí que se percatan del interés geoestratégico y de recursos naturales que tiene esa región, y ahí sí que comienza una política de asimilación en detrimento de la personalidad uigur, que es el germen del problema que vamos a ver. Como se puede ver ahí, pues eso, ocupa una posición geoestratégica con una cantidad importante de países, con muchos de los cuales mantienen muy buenas relaciones, principalmente porque pertenecen al mismo grupo étnico, comparten religión, incluso comparten lengua o sistema de escritura. Entonces se encuentran mucho más próximos a esas naciones que a la que legalmente pertenecen, lo cual despierta más recelos todavía en China, claro. Bueno, y es productora de algodón, seda, oro, azúcar y recursos tan importantes pues, como el molibdeno, el gas natural, el petróleo. De hecho, por ejemplo, en el petróleo, la región alberga el 25% de todas las reservas de China de hidrocarburos. Eso nos da una idea de la importancia que tiene para el partido y lo que puede estar dispuesto a hacer para mantener el control del territorio. Bueno, la minoría uigur es dentro de las etnias reconocidas, es la más numerosa, tiene aproximadamente unos 9 millones de individuos. Es un pueblo de origen turcomano, que como ya he dicho está emparentado con Turkmenistán, Kazajistán, todos esos países que salieron del desmembramiento de la Unión Soviética. Tienen una lengua escrita con caracteres árabes, son practicantes del Islam suní y bueno, pues, en cuanto a lengua y todo eso la tienen muy desarrollada, tienen incluso una clase de poesía propia, una forma de escribir poesía propia, que está en peligro, se mantiene, pero es de lo más atacado. Hay movimientos islamistas radicales, que son el problema y son los que están permitiendo a las autoridades justificar lo que están haciendo, aunque la mayoría pues, defiende posturas más pacíficas, más dialogantes, en busca de una autonomía real. En el caso de China, ser una autonomía no quiere decir tener capacidad real para gestionar los asuntos de tu territorio, sino simplemente, pues que, como en el caso de Xinjiang, por ejemplo, que el presidente de la asamblea es un uigur, pero por encima de él está el secretario del partido que ha nombrado Pekín y es quien realmente toma las decisiones. Bueno, voy un poco más rápido porque ya llevo casi la mitad. Bueno,
eso, en la época comunista, con Mao Zedong, se controla el territorio y se controla a las bravas. Se establece un sistema, no voy a decir violento, pero sí agresivo en cuanto a la vigilancia, al control de cualquier actividad, asegurarse de que lo que está prohibido se mantiene prohibido. Y bueno, eso dura hasta casi los años 80, cuando cambia, a la muerte de Mao Zedong, los gobiernos que le sustituyen quieren empezar a liberalizar un poquito el país, abrir un poco la mano, dejar más libertades, por ejemplo la religiosa, la libertad de expresión, sin pasarse, pero permitir ciertas libertades, que se ve truncado con la caída de la Unión Soviética. El gran referente del comunismo mundial, y además quien inició todo el proceso, ha caído, y no solo ha caído la Unión Soviética, sino que además se está desmembrando. Cada vez más, sobre todo en los primeros años, cada vez más países están logrando salir de la órbita soviética, como son todos estos países vecinos de Kazajistán, Kirguistán, no sé, que además coinciden en cultura, en lengua, en religión con estos grupos. Lo cual asusta a las autoridades porque, bueno, pues son, como ya he dicho también antes, mucho más afines a esos países que se están independizando que a China. Y bueno, pues, se corta, toda libertad se corta de golpe y vuelven a una política represiva y de asimilación. Desde el 11 de septiembre, además, la situación se ha visto agravada, pues ha habido un intento de derribo de un avión entre la capital de Xinjiang y la capital de China, hubo ataques durante las Olimpiadas que se celebraron en Pekín, ha habido ataques terroristas suicidas, etc. Bueno, esto China lo ha tratado de solucionar combatiendo el secesionismo o el islamismo radical, que para ellos es lo mismo en este caso, reprimiendo cualquier actividad que consideren que no se debe producir, acelerando la asimilación de la cultura uigur, o sea, homogeneizando la cultura china en territorio uigur. Eso es, pues, bueno, como ocurre en España, tienen derecho, oficialmente tienen derecho a usar su propia lengua en su territorio, pero lo que se está haciendo es implantar el chino mandarín, que es el oficial en el Estado chino, en detrimento de las lenguas, digamos, cooficiales. Se está llevando incluso a la universidad, en la que se está obligando a estudiar en chino mandarín, se está dejando prácticamente la lengua uigur pues, para las clases de poesía y para la literatura propia, pero todo lo demás, chino mandarín. Bueno, los periodistas que resulten molestos, pues si son nacionales, se les avisa, se les amenaza, y si son extranjeros, pues se les dice, bueno, pues tu visado está a punto de caducar, si quieres continuar trabajando en China, cuidado con lo que analizas, o directamente se le deporta y ya está. Bueno, y ya los 5 minutos que me quedan voy a lo que me interesaba de verdad. La solución final, la definitiva que ha encontrado China, ha sido la construcción y ampliación de estructuras de internamiento que durante mucho tiempo negó su existencia, hasta que ya, pues, por investigaciones de periodistas internacionales, incluso por fotografías de satélites, tuvo que reconocer que efectivamente existen, y bueno, pues la solución fue incorporarlas al Código Legal en el año 2018. Bueno, la imagen es una foto es la provincia de Xinjiang, y cada punto rojo representa un centro de educación, que se construye a toda velocidad, como se puede ver en la siguiente foto. De marzo de 2016 a mayo de 2017 había aparecido un complejo entero que prácticamente doblaba al que ya había, con sus alambradas y tal, con lo cual ese ya era para gente peligrosa. Bueno, son lugares parecidos a cárceles, aunque pues, los hay más suaves y los hay más represivos, a los que son enviados aquellos que son sospechosos. ¿Vale? A recibir educación patriótica, a que dejen de pensar contra el Estado.
¿Cómo se hace esto? Principalmente a través de las nuevas tecnologías. Se están utilizando cámaras de reconocimiento facial en gasolineras y otros centros públicos que consiguen identificar un rostro en cuestión de segundos, y aplicaciones, bueno, pues WhatsApp, por ejemplo, es de las que está prohibida, pero de ese estilo. A través del Big Data se recoge una cantidad de información tremenda y se selecciona quién, pues por las conversaciones, por lo que ha hablado con esa persona, por las fotos que ha compartido con otros, se selecciona quién es sospechoso. La norma dice que ante la duda, si no se puede decir que una persona está completamente limpia, no es absolutamente sospechosa de nada, por si acaso se le debe mandar inmediatamente a un centro de educación, donde pasará como mínimo un año. Si tenemos seguridad de que es culpable, pues va, pero con que haya sospechas, también. Bueno, más de 40.000 personas, más de 40.000 uigures ya han sido detenidos y enviados a centros a través del uso de estas aplicaciones. Y para acabar, analizar la respuesta, claro, al final la comunidad internacional ha tenido que intervenir y con más o menos tibieza, pero ha reclamado a China el cumplimiento primero de sus leyes internas y luego de tratados internacionales que ha ido firmando con el paso del tiempo. La respuesta de las autoridades ha sido muy clara. Se trata de un asunto interno, por lo tanto, hay terceros estados que no tienen nada que decir. El Estado es quien posee el monopolio de la violencia legítima y lo único que está haciendo es responder a amenazas terroristas y separatistas en su territorio. E incluso, pues ya, la última solución ha sido decir, la culpa es de Occidente, que vais aquí contaminando el pensamiento del pueblo, y las organizaciones de derechos humanos que van lanzando ideas que no son las correctas. Y lo dejo aquí, que creo que estoy justo en el tiempo, y bueno, pues cualquier pregunta la puedo ir contestando. Gracias. Gracias, Enrique. Sí, justo, 15 minutos. Muchas gracias a todas las personas que nos han presentado su comunicación, que es súper difícil, ¿no? Pues en 15 minutos decir todo lo que tenemos que decir. Sí que empezamos un poquillo tarde por el tema de pues, las presentaciones y demás, pero creo que sí podemos ser un poco rápidos en contestar pues, las preguntas que han ido surgiendo. Creo que podremos dedicarle un poquillo de tiempo. Así que, bueno, las comunicantes, por fin, que pongan la cámara, así ya nos vemos. Y nada, pues comienzo súper rápido, ¿vale? Por favor, voy a ir diciendo las preguntas a todos, ¿vale? Y si podemos tomarnos 1 minuto, 2 como máximo para responder, aunque queramos decir, pues genial, ¿vale? La primera es para Karen, ¿vale? A ver si nos puede pues, mencionar alguna experiencia concreta de algún estado, región, gobierno local en la que se haya avanzado realmente en la práctica en garantizar pues, el derecho al agua, ya no solo a nivel formal, sino, como decíamos, en la práctica. Para Nuria tenemos una que nos han escrito, ¿vale? Que nos comentan pues, que al hilo, ¿no? de lo que comenta el profesor Boaventura de Sousa Santos, de si es posible un diálogo intercultural entre distintos saberes, y la persona que nos pregunta, que es Rodri Merayo, pues lo dice que en el caso concreto de Canadá, pues se ha reconocido constitucionalmente en el 2018-2019 pues, ciertas montañas y ríos como lugares sagrados, ¿vale? Luego, para Lola, pues sí, realmente como su lugar como estudiosa, ¿no? del pluralismo jurídico, ¿cómo nos puede decir que se relaciona pues, este derecho a la autodeterminación con el derecho a ejercer los propios sistemas jurídicos indígenas? ¿no? Y hago esta pregunta porque generalmente el estudio del pluralismo jurídico pues siempre se relaciona más bien con la solución de la administración de justicia, ¿no? lo que el derecho occidental diríamos pues cuestiones civiles o penales, pero no tanto en una gestión completa, ¿no? de lo que es el territorio y la gestión y gobierno del territorio en base a pues, unas normas, procedimientos, autoridades y leyes propias. ¿Vale? Y luego, como imagino que Enrique se ha quedado ahí un poco con ganas de decir más cosas, lo último es que sí, pues nos podía profundizar algo más de pues, las situaciones, las violaciones de derechos humanos que se dan dentro de estos campos de concentración. Tenemos, creo, unos 5 minutos, así que por favor, 1 minuto o 2 por cada persona, ya yo me callo y les doy paso. Ya, bueno, voy a contestar
muy rápidamente. El derecho humano al agua se encuentra consagrado en varias constituciones latinoamericanas, de ellas podemos mencionar como casos significativos Ecuador, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Honduras, también, bueno, la República Democrática del Congo, México, Uruguay, etcétera. Puedo mencionar muchas constituciones que ya lo han consagrado como un derecho humano al agua. También se puede mencionar como un caso importante el de Argentina, que tiene incorporado entregado esta jerarquía de carácter constitucional a los tratados firmados y ratificados que traten sobre derechos humanos, que nos llevaría también a esta consagración especial de este derecho humano al agua. En cuanto a experiencias relevantes que yo pudiera mencionar, en donde veamos un uso que identifique también, y aquí incorporo un poco a la pregunta, los usos y costumbres de los pueblos indígenas, puedo pensar la realidad de la gestión comunitaria de la zona de Chiapas, acá en el norte de Chile, donde ellos han manejado hasta el día de hoy, haciendo su uso ancestral, este derecho consuetudinario de la gestión de riego de Chiapas. Existe un texto que ustedes pueden buscar en línea para que conozcan este caso particular, porque no puedo andar ahora en cómo se realiza esta gestión, si se realiza bajo la idea de la cosmovisión indígena andina aymara, donde finalmente nosotros utilizamos este recurso del agua, entendiendo no como un recurso, sino como un ser vivo, como parte de la comunidad que tiene tanta importancia como las personas. Creo que ahí no me he pasado del minuto que tenía que hablar. Sí, genial, muchas gracias, Karen. Nuria, por fin, si puedes contestar. Por supuesto. Muchas gracias, Rodrigo, por tu pregunta. En efecto, la obra de Boaventura de Sousa Santos es de obligada consulta al tratar estos temas. Él aboga por realizar una labor de traducción intercultural para así poder llegar a entender en plenitud culturas y cosmovisiones que, por ser ajenas a las propias, pueden resultar difícil de comprender para aquellas personas que no se han criado en el seno de estas culturas. Un ejemplo es el de considerar, como tú has dicho, montañas y ríos como lugares sagrados, elementos de la naturaleza que se consideran seres vivos y que están dotados de una sacralidad intrínseca. La madre tierra es sagrada, esto ya se está empezando a reconocer alrededor de todo el mundo. Tenemos desarrollos a nivel legislativo, a nivel judicial, en Nueva Zelanda, la India, Colombia. También a nivel constitucional se está reconociendo los derechos de la Sagrada Madre Tierra. Y en el caso concreto de Canadá, no se duda de que los sistemas de creencias indígenas constituyen una religión, a pesar de que se alejen de los parámetros típicamente eurocentristas en los que suelen definirse estos términos. No se duda en este respecto y no se duda en que sus territorios tienen la consideración de sagrados para ellos y a través de ellos es como manifiestan sus propias convicciones. Y en este sentido, en Canadá se está avanzando mucho hacia la reconciliación con los pueblos indígenas. Es un concepto del que se habla mucho y que está muy a la orden del día porque hay un gran interés en que se alcance esta reconciliación con los pueblos indígenas por todos los daños que han ido sufriendo a lo largo de la historia. Y de hecho ya se considera también como un fin de interés público esta reconciliación y esto puede incluso justificar la denegación de licencias de obras en base a estas cosmovisiones de los pueblos indígenas canadienses. Si bien no es el caso de la sentencia así más importante que yo he presentado, pero ya está ocurriendo eso, incluso está pasando también que se está invirtiendo la posición de los pueblos indígenas y ya tenemos una sentencia del 9 de abril de 2020 en el caso Redmond en el que los pueblos indígenas pasan a tener, ya no tienen la condición de demandante, sino que el que demanda es el constructor al que se le ha denegado la licencia de obras por el daño irreparable que esas obras en un territorio indígena sagrado podrían tener para la cosmovisión de ese pueblo indígena. O sea que se está ya empezando a cambiar en este sentido, a hablar de la reconciliación y a considerar que el interés público va más allá de lo que conocemos hasta el momento. Y creo que con esto ya he contestado. Gracias.
Lola, si puedes. Ah, no te escuchamos. Activa el micro. Estaba hablando yo sola. Sí, gracias. Gracias por la pregunta y es cierto, gran parte de los trabajos sobre pluralismo jurídico cuando hablamos de sistema normativo nos quedamos en algo más superficial que es la resolución de conflictos que muchos de los pueblos originarios tienen en común en toda Latinoamérica, ¿no? El que se prima la mediación, el trabajo en beneficio de la comunidad, cada quien con sus particularidades y dentro de sus formas también organizativas, ¿no? Porque también pecamos en necesidad a veces de homogeneizar, ¿no? Cuando hablamos de pueblos originarios. Y creo que el error que cometemos es porque estamos todo el tiempo también comparando, ¿no? Sobre todo quienes investigamos y que venimos del norte, ¿no? Y que no pertenecemos a pueblos originarios, intentas hacer siempre como, o yo incluso he visto trabajos en que niegan que la justicia indígena sea justicia indígena o se hable de sistema normativo porque no tiene esa parcelación de derechos como tenemos, como puede haber en el derecho positivo, ¿no? El derecho civil, el derecho administrativo. Y creo que el problema es que no llegamos desde fuera muchas veces a ver la filosofía profunda, ¿no? Le llamamos a veces cosmovisión, y que implica hablar de intersubjetividad y de interdependencia, ¿no? Cuando se habla de buen vivir en el mundo andino, por ejemplo, en el mundo celtal se habla de slamalil kinal, que sería como armonía comunitaria o armonía en general, y creo que a veces necesitamos como rastrear más, bajar más en profundidad a las filosofías propias que enlazan con esto que plantea Boaventura del diálogo de saberes y de la interculturalidad, y que por ello sería fantástico que pudiéramos también avanzar en investigaciones también interculturales, en las que lo pudiéramos realizar en colaboración con personas de las comunidades y hoy en día con también antropólogos de las propias comunidades indígenas, porque realmente creo que sobre todo nos quedamos muchas veces a la hora de hablar de derechos de pueblos originarios en la superficie. Yo creo que no tenemos que dejar que olvidar que al final el lenguaje jurídico sigue siendo un lenguaje imperial en todos los sentidos. Bueno, muchas gracias, Lola. Enrique, pues si nos puedes contar rápidamente, 3 minutitos, ¿no? Un poco más en qué consiste estos campos de internamiento y también que nos hacen llegar la pregunta de si puedes aclararnos cómo esta tensión que hay entre autonomía y asimilacionismo, ¿no? en la comunidad, porque hablabas de los dos términos, pero igual si pudieses aclararlo un fisquitín. Venga, pues en 3 minutos, gracias. Y voy rápido, espero que no tanto como antes. Sí, a ver, la Constitución china reconoce la existencia de esas minorías y lo que pretende es protegerlas. Por ejemplo, la limitación de hijos no existe para las minorías, no hay límite de hijos, porque lo que se pretende es garantizar que dentro de 100 años esa minoría siga existiendo. Si le ponemos un límite de hijos, pues puede que vaya menos, que esté en riesgo el mantenimiento. La universidad también da puntos y incluso el carnet de identidad especifica la minoría a la que se pertenece porque te da acceso a recursos o a ventajas que la mayoría no tiene. Pero eso es siempre que te portes bien. Claro, en cuanto seas una autonomía un poco rebelde, pues ya... Y luego, pues bueno, la autonomía, en el caso de China no se entiende como, por ejemplo, en el caso de España o las regiones autónomas italianas. Hay autonomía siempre y cuando cumplas la hoja de ruta que te manda la capital, que te manda Pekín. Entonces, tienes que cumplir lo que te dicen, pero bueno, la autonomía es dentro de lo que me ordenan. Puedo dejar de hacer algo, otras cosas las puedo aplicar de otra manera y ya rápidamente, pues como decía, es una provincia rebelde, entonces Pekín entiende que no tiene por qué mantenerle todos esos privilegios. Es una forma de forzar el camino. Es que si no eres una provincia autónoma como el resto, te convertirás en una parte más de
China sin más opciones a nada. Y bueno, respecto a los campos, pues el internamiento es 1 año como mínimo, en el que se da educación patriótica y bueno, se han denunciado torturas, interrogatorios sin ningún control, bueno, gente que simplemente desaparece de su casa y resulta que está en un centro de educación, pero nadie comunica nada, no tienes presencia de un abogado, no hay ninguna garantía judicial. Se han denunciado abusos sexuales, se ha denunciado incluso programas de esterilización de algunas mujeres pertenecientes a minorías rebeldes. En ese aspecto, en ese sentido. Vaya, que no es poco, ¿no? Bueno. Bueno, casi que pues vamos acabando, ¿no? Con esta primera mesa. Un poco, creo que ya ahora se nos acaba de quedar un poco de mal cuerpo, ¿no? Pero bueno, yo les animo también a que vean pues los vídeos, ¿no? En el programa de diferido sobre las diferentes cuestiones indígenas que hay, a seguir pues en el chat o en las preguntas, pues intercambiando emails y demás cuestiones. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, compartiendo con nosotros este ratito, ¿no? Y sobre todo pues a las personas que nos han presentado aquí su comunicación. Así que Karen, Nuria, Lola y Enrique, muchísimas gracias y ha sido un placer y bueno, pues hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Gracias, chao a todos. Bueno, muchísimas gracias. Fenomenal. Pues invitaría a los ponentes de la mesa que modero ahora mismo a que enciendan sus cámaras. Y bueno, os presento también a José